Listo, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Karen? Buenos días, profe. ¿Cómo has estado? ¿Mucho Bien, trabajo? un poquito. Menos mal que hay trabajo, ¿cierto? Sí, señor, gracias a Dios. Eso es excelente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me estabas contando que estabas desarrollando el proceso y que hasta ahora ibas bien. Sí, señor. Vale. ¿Tú qué tal para tablas dinámicas? Sí, pues ahí me defiendo, ¿Las dominas bien? más o menos. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar procesos a partir de tablas dinámicas. De pronto las que tú conoces que son un poco más, pues las que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo con sus gráficos dinámicos respectivos, pero la idea es que en la segunda guía, es decir, en la sesión de las 11, ya podamos trabajar unas gráficas dinámicas que son un poquito más avanzadas. O, ¿por qué no? Podemos desarrollar otras funciones que también nos van a ser bastante útiles en el desarrollo de muchos de los procesos que vamos a trabajar. Bueno, sí, señor. ¿Para qué dirías tú que es una tabla dinámica? O ¿cómo ves tú ese desarrollo de una tabla dinámica? Digamos que, Como para entender más un proceso, el desarrollo de un proceso. como para entender más el desarrollo de un proceso. Sí, muy bien. ¿En dónde has aplicado tú, o no sé de pronto en qué trabajas para que hayas aplicado esas tablas dinámicas? No, profe, pues la verdad en lo que he trabajado hasta el momento no, pues siempre se hacían las bases de datos en auditoría médica, pero pues era algo como muy sencillo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Pero digamos la capacidad de una tabla dinámica, ¿cierto? Es esa forma de generar muy rápidamente mucha información y el análisis o el posible análisis de esa información. A partir de unos pocos clics podemos lograr muchísima información o consolidar esa información que tenemos de forma desordenada. Para ello, entonces vamos a trabajar el siguiente proceso. Vamos a descargar un archivo que se llama base de datos de afiliados del lugar indicado. Cuando hablamos de ese lugar indicado es fundamentos y material de apoyo sobre el día que estamos trabajando. Por ejemplo, día 2 de Excel avanzado, fundamentos y material. Y aquí vamos a encontrar un archivo que se llama base de datos de afiliados. Recordemos, por favor, que entonces nosotros así, podemos hacer clic en este botón que está en la parte superior, lo descargamos o lo damos clic en abrir en una nueva ventana con el fin de que nos aparezca este botoncito y descarguemos el archivo. Listo. Ahí ya está bajando. Voy a cerrar esto para que me deje volver a la guía. Y es esta la que estamos trabajando. Perfecto. Listo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver o analizar qué tipo de datos tenemos con el fin de trabajar una tabla dinámica o una información correspondiente a esta tabla dinámica. Lo primero que podemos identificar aquí es, por ejemplo, que tenemos 20.955 personas almacenadas en esta base de datos, que son bastantes al menos. Tenemos una casilla que se denomina o se llama consecutivo, la cual, por ejemplo, está completamente vacía. Esta casilla no nos sirve o no nos representa los datos porque realmente no nos permite identificarlos o no tiene mucha coherencia con los demás datos. Entonces, si quieren, esta casilla o esta columna la podemos eliminar. Tenemos cuál es la cédula de la persona, qué tipo de identificación tiene,
en qué sucursal trabaja, cuál es este nombre de cliente que tenemos en dicha ciudad, género, fecha de nacimiento, edad, años laborados, suponemos de acuerdo a un historial, cuál es el salario actual, cuál es el área en la que se desempeña, la empresa en donde se desempeña, la dirección, su número de celular, la fecha de contratación y por último su número de teléfono fijo. Esa es la información que vamos a utilizar o esa es la información con la cual nosotros podemos desarrollar algunos datos. Hasta ahí de pronto, Karen, ¿tienes alguna pregunta o quieres decirnos algo antes de empezar? No, no, señor, está bien. Listo, muy bien. ¿Qué consolidarías tú, por ejemplo? ¿O qué crees tú que podríamos ver con esa información que tienes allí? Toda la información necesaria para poder realizar el ejercicio. Sí, digamos, si tú tuvieras una empresa, obviamente hay muchas empresas que compran este tipo de bases de datos, lo cual no se hace, pero digamos que es la forma en la cual mueven principalmente sus productos o mueven algunos servicios. Si tú tuvieras esa base de datos, ¿qué tratarías como de venderles a esas personas con los datos que tienes? ¿O qué tratarías de analizar para generar un proceso en lo que tú haces? Digamos que la información que tenemos allí nos va a permitir organizarla de tal forma que podríamos nosotros indicar sobre un salario o en este caso sobre determinadas empresas, indicar cuál es el área o en qué se mueven, se desplazan principalmente esos modelos de negocio para nosotros empezar a distribuir un producto o un servicio. Hola Jacqueline, buenos días, ¿cómo estás? ¿Aló? Buenos días. Hola, sí, se te escucha súper bien, ahora sí. Sí, perdón, es que tuve inconvenientes con... Me tocó cambiar. Perfecto. ¿En este momento estás conectado a un computador, un portátil? Al cel mientras... es que tengo el portátil ocupado en algo y ya me cambio otra vez. Es para iniciar. Dale. ¿Tú de pronto conoces la plataforma en la cual nosotros trabajamos o no la has visto, que es el Classroom? Pues no he entrado a esa, pero pues he trabajado en el Classroom pues por lo del técnico que estoy haciendo, pero entonces sí sé cómo se maneja. Ah, ok. ¿De pronto tuviste la oportunidad de ver algo de los videos que hicimos el día de ayer o es nuevo para ti por ahora? Por ahora es nuevo, ya voy a empezar sola, hoy empiezo. Dale, no hay problema. Si tú tienes alguna pregunta, pues aquí estoy súper pendiente entre 7 de la mañana y 1 de la tarde, ¿vale? Vale, profe, vale, muchas gracias. Dale. Lo otro que aquí puedes, por ejemplo, encontrar es los videos que desarrollamos todos los días. Tenemos una clase a las 7:30 y otra a las 11. Sí, señor. Entonces aquí mira, por ejemplo, está el video de la primera clase del día de ayer en la mañana. Sí, eso sí vi que estaban ahí, sí, profe, sí los vi, pero no he tenido tiempo de verlos completos, pero sí que estaban. Ah, vale. Cualquier cosa, de todos modos, me puedes ir preguntando. En este momento, por ejemplo, o bueno, nosotros desarrollamos todos los días unas guías, las cuales Sí, las vas a encontrar en talleres de Excel, que son, por ejemplo, estas dos. Y esto es lo que vamos desarrollando día con día con el fin de mejorar los procesos indicados. bueno, señor. Vale, en este momento estamos trabajando una guía en el día 2 de Excel avanzado. Se llama Microsoft Excel Guía 3,2 o 3-2, que es el desarrollo de tablas dinámicas, gráficos dinámicos, funciones índice, coincidir y listas dependientes. ¿Has trabajado tablas dinámicas?
Sí, señor, más, no mucho, pero sí, 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 señor. Ah, bueno, entonces eso va a ser súper fácil para ti para que lo logres más rápidamente. Vale, profe. Igual las guías hay que hacerlas y enviarlas, ¿sí? Sí, señorita, correcto. Vale, Y profe, listo. ¿Aló? digamos, ese primer punto que te dice descarga el archivo bases de datos de afiliados, ese puntico o ese archivo que te están diciendo allí lo puedes encontrar en algo que se llama fundamentos y material de apoyo. Aquí Sí, vas a encontrar algo, por ejemplo, que se llama bases de datos de afiliados. Cuando estés aquí, le das en unos punticos que están en la parte superior, junto a este icono de la impresora. Se va sí, a abrir en una ventana nueva y aquí le das en una flechita para que lo puedas descargar. sí, señor. Sí, 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 profe. Vale. Sí, es como le digo, yo, es más o menos, la metodología creo que es como el técnico. Entonces ya más o menos me defiendo un poquito, pero cualquier cosa yo, profe, lo molesto, ¿vale? Vale. Digamos, yo voy trabajando, la idea es que pudieras trabajar el ejercicio conmigo. Entonces, si lo estás trabajando en el computador, me avisas para esperarte que tú también lo puedas hacer. Y si no, para ir avanzando un poquito en el video para que lo puedan ver más adelante. Vale, profe. Dale. Bueno, gracias. Vale. Bueno, entonces ya descargamos el archivo, que es este que tenemos acá, el cual nos permite o contiene mucha información acerca de una persona, en dónde vive o cuál es la sucursal en donde trabaja, cuál es su número de documento, cuál es su género, fecha de nacimiento, cuántos años tiene, cuántos años laborados tiene, cuál es su salario actualmente, en qué área se desempeña, en qué empresa trabaja. Principalmente hablamos de su información personal. Y a partir de esta información personal nos piden o nos solicitan generar un informe como este. ¿Cuál es el valor de salarios? Es decir, cuánto se cancela en total de salarios por sucursal y empresa. Y a ese informe lo vamos a llamar informes de salario. ¿Cuál es el total que se paga en salarios por cada sucursal, es decir, por cada ciudad y por cada una de las empresas que residen en esa ciudad? Para de pronto quien no ha podido desarrollar una tabla dinámica muy frecuentemente, el proceso es el siguiente, es bastante simple, es bastante sencillo. Nos ubicamos, por ejemplo, aquí en esta casilla en A1 y le damos control E. ¿Para qué le damos control E? Para seleccionar cada uno de los datos que tenemos en nuestra base de datos inicial. He visto que a algunos no les funciona el control E, no les reconoce los datos. Otra forma rápida de hacerlo es darle control shift derecha para seleccionar todos los títulos y sin soltarlo le podemos dar control shift abajo. Eso nos va a permitir también seleccionar toda la información de manera rápida y no con el mouse, sobre todo porque son casi 21.000 datos, lo cual nos tomaría tiempo. Entonces les recomiendo que lo hagan de esa forma. Control Shift derecha y Control Shift abajo. Cuando estemos ya en este punto, cuando ya seleccionemos todos los datos, vamos a ir al botón o a la pestaña Insertar y dentro de esta pestaña vamos a dar clic en Tabla Dinámica. Un informe de tabla dinámica nos hace dos sencillas preguntas. ¿Con cuáles datos vamos a desarrollar nuestra tabla dinámica? Que fue justamente lo que acabamos de hacer, seleccionar toda la información. Y luego, ¿en dónde vamos a generar esta tabla dinámica que va a ser en una hoja nueva? Y le damos clic en aceptar. Cuando generamos una tabla dinámica, se crean automáticamente dos pestañas. Una que se llama analizar o de pronto en otro Excel se llama análisis de tabla dinámica y una que se llama diseño. Analizar tiene algunas herramientas, principalmente hablando, para poder mejorar la calidad de la presentación de esa tabla dinámica. Podemos generar datos agrupados, podemos insertar ciertos datos para generar filtros, podemos modificar los datos en los cuales vamos a trabajar o podemos de aquí
de una vez insertar un gráfico dinámico. Entonces, desde aquí podemos aplicar diferentes herramientas para mejorar nuestra tabla dinámica. En la parte del diseño estamos trabajando principalmente la forma en la que estamos mostrando nuestra tabla dinámica. Podemos presentar alguna información o podemos más bien no mostrar esa información. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros quitar ciertos datos o por el contrario podemos modificarle o darle un color diferente, algo que nos llame más la atención. Entonces en el diseño hablamos principalmente de la forma en la cual la presentamos y en analizar presentamos principalmente herramientas que generen una mejor calidad de la información. Cuando nosotros generamos una tabla dinámica, automáticamente se desprende una casilla que encontramos aquí a la derecha, que es esta tablita que tenemos acá. Esto se compone de lo siguiente, se denomina o se llama campos de tabla dinámica. Un campo de una tabla dinámica es cada una de las columnas de nuestra base de datos original. Recuerden por favor que teníamos el ID, el tipo de ID, cuál es la sucursal, es decir, las ciudades donde trabajan, el cliente, el género, bueno, cada una de las casillas que teníamos allí la estamos viendo reflejada en esta misma posición, solamente que los datos están agrupados. Cuando decimos que están agrupados es que, por ejemplo, si hablamos de Bogotá, todas las personas que son clientes de Bogotá se van a tomar en ese mismo grupo de datos. Todas las personas que son de género masculino van a ir en esa misma sección de información. Ya lo vemos con un poco más de detalle. Y a partir de una tabla dinámica podemos generar cuatro tipos o podemos organizar la información en cuatro formas diferentes. Un segundo, por favor. Hola Sandra, buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, te hago una primera pregunta. ¿Tú estás en este momento en un equipo o ahorita no puedes trabajarlo desde tu equipo? Profe, es que yo he tenido inconvenientes precisamente porque como mi niño está conectado desde las 7:30 hasta las 4 de la tarde, me queda complicado por el celular. Ah, ya te entiendo. No, lo pregunto es porque si estás en el equipo, puedes desarrollar el ejemplo conmigo al mismo tiempo y con eso pues te espero. Si no, pues avanzo un poquitico más en la explicación para que vean el video más adelante. Sí, sí, señor. Yo trato de precisamente escuchar la clase, llevarme como una idea, mirar lo que se pueda observar desde el celular, porque en un computador me queda complicado. Ah, o sea, hasta por la noche lo podrías hacer. Sí, 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 señor. Ah, bueno, chicos. Como veo que casi todas en este momento están como en el mismo ámbito, que no se les, que trabajan principalmente por la noche estas actividades, de pronto si entre ustedes se pueden ayudar, lo pueden hacer a través de este chat. O de pronto si tienen alguna pregunta por la noche, yo estoy como libre en ese momento, les puedo responder una pregunta a través de ese chat, que es una herramienta también de la plataforma. Si se quieren unir allí, de pronto se pueden ayudar entre ustedes Ah, o ok. ayudarles con una pregunta. ¿Vale? Vale, profe, vale. Muchísimas gracias. Listo. En este momento estamos trabajando un proceso de tablas dinámicas. ¿Las conoces? Sí, algo en intermedio vi. Ah, listo. Entonces voy a terminar esta partecita de la explicación y empezamos con el desarrollo para que lo veas un poquitico más fácil, ¿vale? Ok, profe. Vale. Entonces, señorita, les estaba contando que teníamos aquí los campos y que sobre esos campos podemos administrar o podemos ejecutar cuatro procesos diferentes dentro de una tabla dinámica. Podemos filtrar la información de acuerdo a un parámetro o varios parámetros. Podemos organizar nuestra información en columnas, podemos generarlas en filas,
Aquí estamos hablando netamente de organizar la información en columnas o filas. Y cuando hablamos de valores, estamos calculando o estamos generando un valor calculado. Por ejemplo, podemos sumar todos los salarios. Por ejemplo, podemos promediar todos los años de trabajo que tenga una persona. Por ejemplo, podemos contar cuántas personas trabajan en el área de contabilidad. Por ejemplo, podemos contar cuántos hombres tenemos trabajando en la sucursal de Medellín. Se aplica mucho o de acuerdo a la necesidad de lo que nosotros queramos presentar. Entonces, chicas, de pronto hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algún aporte, o hasta allí todo es claro. Hasta ahí es claro, profe. Listo, súper bien. Muy bien. Pues vamos a ver que es realmente muy fácil crear o desarrollar una tabla dinámica con un par de clics. Aquí nos preguntan cuál es el total de los salarios por sucursal y empresa. Listo. ¿Cuál es el valor de los salarios por sucursal y empresa? Lo primero que nosotros debemos hacer es ubicar las casillas que nos están solicitando y las chuleamos. Por ejemplo, nos están diciendo que queremos ver la sucursal, entonces chuleamos la sucursal. Nos están pidiendo la empresa, entonces venimos por acá y buscamos la empresa, que está un poco más abajo, aquí está. Y nos están hablando de calcular o cuál es el total de los salarios. Como aquí está el salario, chuleamos también esta opción del salario. Voy a volverlo a hacer nuevamente, vean que es bastante sencillo. Las opciones que nos están solicitando en este caso, que son la sucursal, la empresa y el salario, simplemente lo que hacemos es chulearlas de tal forma en que nos salgan o se ubiquen en esta posición. La sucursal, aquí la empresa y por último la suma del salario. Si nosotros venimos a ver o observamos cómo queda esa tabla dinámica, podemos ver rápidamente que se empiezan a consolidar los datos que estamos tomando. Por ejemplo, vamos a tomar esto, vamos a poner esto en dinero para verlo o entenderlo un poco más fácil. Pero nosotros rápidamente podemos decir a partir de tres simples clics que, por ejemplo, en Armenia, el total de ventas o el total de salarios, perdón, es de 2.202.830.000. En Bogotá es de 11.695, 11 millones, ¿qué? 11.695.640.000 pesos. Y así podemos calcularlo con cada una de las ciudades. Y vean que lo hicimos bastante rápido, bastante fácil. Por ejemplo, en farmacéuticos Alfares se pagan 2.199.970.000. O podríamos nosotros decir que en Transformadores de Colombia se pagan 2.179.710.000 pesos. Y a partir de esto lo que hicimos fue consolidar una tabla dinámica de acuerdo a los datos que nos estaban solicitando. ¿Qué es importante aquí? La forma en la cual se organiza la información para que nosotros podamos comprenderla mucho más fácil. Algunas veces, por ejemplo, se empiezan a cambiar aquí entre los campos o entre los patrones. Por ejemplo, yo podría tomar la sucursal y moverla hacia aquí, hacia las columnas y soltarla. Entonces venimos y miramos cómo queda la información. Voy a ponerle un poquito más cerquita para que lo vean mucho mejor, mucho más fácil. Voy a cerrar esto un momento. Esta es otra forma de presentar la información. ¿Cuál les parece a ustedes que es mejor? Buscamos esto, por ejemplo. ¿Con cuál de pronto la entendían un poco más fácil? ¿Con esta vista o con la que teníamos?
Con la otra es como mejor, profe. Con la otra es como más claro, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. ¿Por qué ahorita nos salía solamente la información que estábamos buscando y ahora nos salen valores en blanco? Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Bogofarma, LTDA, no tiene sede en Armenia. Y como no hay sede en Armenia, no se pagan salarios en Armenia y aquí nos sale en blanco o nos sale vacío. Eso significa que no hay dato para esa ciudad. Aquí, por ejemplo, podríamos nosotros decir que en Armenia, o creo que en todas, hay un patrón que solamente hay dos empresas por cada una de las ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí en Zuluaga se pagan 2.800.000 y aquí tenemos 2.199 millones. Como hay tantos campos vacíos, realmente es por eso que la información no es muy clara o no se entiende tan fácilmente, o se hace un poco más extensa de lo que ya teníamos. Voy a dar clic derecho aquí, voy a darle la lupa para que lo vean más claro. Recuerden que nosotros trabajamos la tabla dinámica a partir de la sección que encontramos a la derecha. Como yo la cerré, necesito que vuelva a aparecer. Y para ello simplemente doy clic derecho y le doy clic en mostrar lista de campos. Y eso nos va a permitir encontrar nuevamente el proceso que estábamos desarrollando o el que estábamos haciendo. Vamos a cambiarlo aquí, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Listo. Acá reduzcamos esto. ¿En qué se diferencia, chicas, la tabla dinámica que teníamos ahorita con esta tabla dinámica que les estoy mostrando en este momento? Aquí. ¿En qué se diferenciará la tabla dinámica que les mostré la primera con esta tabla dinámica que se están viendo ahorita? Bueno, chicas, entonces, ¿en qué se diferencian estas dos tablas dinámicas? Vamos a agrandar esto aquí un poquito para que lo vean mejor. Nosotros en la primera tabla dinámica estábamos viendo que primero estaba la ciudad, por ejemplo. En Cali estaba la empresa, o habían dos empresas que era Al Costo y una que se llamaba Almacén Dental. En este momento estamos viendo la información al revés. Primero estamos viendo la empresa y luego estamos viendo en qué sede está esa empresa. Aquí, por ejemplo, Al Costo estaría en Cali o Auto Andrómeda estaría en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué cambió? ¿Por qué se está viendo de esta forma? Porque nosotros estamos organizando la información de esa manera. En las filas, vean por favor que fue lo primero que hicimos, estamos tomando o estamos mostrando la empresa y luego la sucursal. El que esté arriba, el que esté aquí de primero, siempre va a tener como la mayor prioridad de la forma en la cual se muestra la información. Como la empresa está primero, entonces aquí vean que me muestra primero la empresa y luego me muestra la ciudad o la sucursal, que es lo mismo. Si yo quiero que se muestre primero la sucursal y luego la empresa, que digamos es la forma más ideal en la cual se podría presentar la información, lo que hacemos es dar clic a esta palabrita sucursal y sin soltarlo lo desplazamos hacia la parte superior, de tal forma que esa línea verde nos quede por encima de la palabra empresa. Cuando ya estemos seguros que está por encima de esta palabra empresa, simplemente soltamos y volvemos a verificar. Voy a reducir esto un poquito para que lo puedan ver mejor.
Listo. Perfecto. Entonces aquí justamente volvemos al inicio. Tenemos una ciudad o sucursal y dentro de esta ciudad o sucursal tenemos las empresas que trabajan o están en esta ciudad. Y a partir de esto, entonces nosotros podemos determinar cuál es el total de salarios que se paga por cada empresa. Por ejemplo, Bogoforma paga un total de salarios de 2.376 millones. Toda la suma de cada una de las empresas de Bogotá suma 11.695 millones. Y esta es la forma más fácil o más rápida de generar una tabla dinámica. Ya al final tenemos un campo o una casilla en color azul que se denomina o se llama total general. ¿Cuánto se paga por todos los salarios en cada una de las sucursales y para todas las empresas? En total podríamos decir que pagamos 56.117 millones. Hasta allí de pronto es claro para ustedes, chicas, alguna pregunta, algo que no hayan entendido muy bien. Sí, está claro, profe. Listo, muy bien. Vamos entonces en este caso a empleados por género agrupados. Listo. Vamos a cambiar un poquito el ejemplo. Este ejemplo que vamos a desarrollar es un poquito diferente. Nos dice, empleados por género, agrupados por edades con rangos de 20 años o cada 20 años. Nombre de la hoja, afiliados. Voy a repetir la acción que vamos a llevar a cabo. Empleados por género, agrupados por edades con rangos de 20. Es decir, queremos ver un resultado muy similar a este o este que tenemos aquí. ¿Cuántos empleados tenemos entre 19 y 28 años que además sean mujeres? ¿Cuántos empleados tenemos que sean hombres que también estén entre 19 y 28 años? Bueno, es similar porque este no es el mismo. Y aquí nos diría, por ejemplo, que son 3.453. Aquí cambia un poquito porque el rango es cada 10 años y el que nosotros estamos buscando es cada 20 años. Vamos a trabajar este ejemplo que es un poquitico diferente, aplicando o generando una tabla dinámica diferente. Vamos a volver al proceso inicial. Tomamos toda la información, recordemos que le damos control E, pasamos por aquí a un botón que se llama insertar y dentro de este botón que se denomina o se llama insertar, damos clic en tabla dinámica, tal y cual como lo hicimos ahorita, seleccionando la información primero y diciéndole que la vamos a generar en una hoja nueva. Bien, entonces ya tenemos la posibilidad de generar nuestra tabla dinámica, tal y cual como la estamos viendo o apreciando en esta posición. Está completamente vacía, la idea es que empecemos a trabajar de acuerdo a unos parámetros que se nos están dando. Por ejemplo, nos dicen que esta tabla dinámica tiene que tener la cantidad de empleados por género, o bueno, el total de empleados por género, agrupados por edades con rangos de 20. Listo. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que tomar aquí es, por ejemplo, el género de estos empleados. Tendríamos que tomar la edad y con esto ya es suficiente. Con esto ya sería suficiente porque son los dos datos que nos están pidiendo. Nos están diciendo por género, ya lo tomamos, agrupado por edades, ya lo tomamos, con rango de 20, que es una parte o es la parte que vamos a desarrollar en un momento.
Si nosotros tomamos estos dos campos, de pronto como hicimos nuestra primera tabla dinámica que se generó solita, si nosotros tomamos el género y la edad, vamos a obtener este resultado. ¿Eso qué significa? Que la suma de todos los años, de todas las edades de las mujeres suma 20 275.047 años. Y para los hombres sumaría 527.167 años. Pero nosotros no estamos buscando eso, porque primero nosotros queremos contar es cuántas mujeres tenemos y cuántos hombres tenemos. Cuántas mujeres tenemos y cuántos hombres tenemos. Para ello vamos a desarrollar un primer proceso. Nos vamos a desplazar hacia el lugar donde podemos cambiar nuestra tabla dinámica y nosotros no queremos sumar. Nosotros queremos desarrollar otro tipo de patrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover esta edad a las filas. Ya les explico por qué. Y vamos a volver a tomar el género desde la parte superior, desde la parte de los campos, y la vamos a desarrollar o la vamos a desplazar hacia los valores. Y soltamos. Voy a volverlo a hacer. Tomamos nuevamente el género. No importa que ya esté chuleado, no importa, lo volvemos a tomar dando clic sobre este campo o sobre esta letra y lo arrastramos sin soltarlo hasta que lleguemos a valores y allí lo soltamos. ¿Qué estamos viendo de forma inicial? Bueno, les cuento hasta acá. Tenemos las mujeres, nuestro dato agrupado es por género principalmente hablando, por eso se encuentra aquí en primera posición. Y aquí, por ejemplo, tenemos mujeres de 20 años. ¿Cuántas mujeres de 20 años tenemos? Tenemos dos. ¿Cuántas mujeres tenemos de 24 años? Tenemos 101. Y así con cada uno de los datos. Si nosotros verificamos en los hombres, vamos a encontrar el mismo resultado. Por ejemplo, que tenemos 626 hombres con 27 años. Discúlpenme un segundo, creo que voy a escuchar el chat. Jacqueline, sí, cuéntame. Señor, Es que tienes alzada la mano. perdón. Dale. ¿Tenías alguna pregunta? No, no, señor, fue sin culpa. Ah, bueno, dale. No hay problema. Entonces, ¿qué estábamos viendo acá? O bueno, ¿qué les estaba mostrando acá? La cantidad de hombres o de mujeres que tenemos de acuerdo a una edad. Por ejemplo, tenemos 370 hombres que tienen 25 años. ¿Qué nos está diciendo la guía? Ah, bueno, la guía nos está diciendo que quiere verlos agrupados cada 20 años. Entre las personas que tengan 20 y 40, por ejemplo, o las mujeres que tengan entre, vamos a ver, entre 40 y 60, suponiendo. ¿Cómo vamos a hacer este primer procedimiento? Ah, bueno, vean que automáticamente cuando yo tomé la edad aquí, cuando yo tomé el género nuevamente, eso quiere decir que puede estar tanto en las filas como en las columnas, pero también puede estar dos veces. Puede estar en valores y puede estar en filas. Está en las dos posiciones o está en los dos lugares. Y en este momento, ¿qué está haciendo? Está contando cuántas personas tenemos por género de acuerdo a una edad. Si nosotros damos clic, si nosotros damos un clic sencillo sobre esta palabra que dice cuenta de género y luego damos clic en configuración de campo de valor, aquí es donde nosotros podemos determinar qué queremos hacer con esos datos. Mira, yo los quiero sumar, queremos contar cuántas personas hay, cuántas cosas hay, cuántas ciudades hay.
Queremos promediar los datos, queremos conocer cuál es el número más alto, por ejemplo, el salario más alto, el mínimo, queremos conocer un producto, queremos contar números, una desviación estándar, una desviación, bueno, una varianza, en fin. Estas son las propiedades que nos permite desarrollar una tabla dinámica. Y eso depende mucho de lo que nos estén preguntando, por ejemplo, en una prueba laboral. Cuando nos piden una tabla dinámica, puede que nos digan cuántos empleados tenemos por sucursal o cuántas empresas tenemos por cada país. No sé, pueden ser muchos datos. La forma en la cual modificamos esa acción es decirle que nosotros, por ejemplo, ya no queremos sumar, sino que queremos contar, o que ya no queremos contar, sino que queremos promediar. Entonces depende mucho de lo que queramos desarrollar. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver personas agrupadas, o en este caso queremos ver cada 20 años, por ejemplo, podemos desarrollarlo de la siguiente forma. Nos ubicamos en un dato, puede ser cualquiera, puede ser aquí el 30, puede ser aquí el 20, el 38, el que ustedes quieran. Normalmente se toma el primero para que se haga de forma más fácil. Nos vamos a la ficha o al botón analizar en la parte superior. Damos clic en la celda, luego damos clic en analizar y por último o seguido de esto damos clic en agrupar selección. Observen por favor que tras darle clic en agrupar selección me está apareciendo esta ventanita que estamos viendo acá. ¿Qué nos está diciendo esta ventanita? Mira, el dato más pequeñito que yo encuentro es una persona que tiene 20 años. Y el dato más grande que tenemos es una persona que tiene 67 años. ¿Tú quieres que empiece y termine con estas personas? Puede que yo le diga, no, mira, yo quiero que empieces con las personas que tengan desde 25 años hasta 60 años, por dar un ejemplo. O simplemente le decimos que empiece con el dato más pequeñito y con el dato más grande para que los tome todos. Luego le podemos decir cada cuántos años lo queremos agrupar. Entonces, mira, yo quiero que lo agrupes cada 20 años. Eso es lo que estamos modificando acá. Cada 20 años quiero que agrupes un dato para que me muestres cuántas personas encontramos en ese rango o en ese grupo de personas. Démosle clic en aceptar para ver en este momento qué pasa. Voy a dejarlo un momento acá para que lo vean un poco mejor. Entonces, ¿qué sucedió? Agrupamos los datos por patrones cada 20 años. Personas que están entre 20 y 39 años del género femenino, podríamos nosotros decir que entre este rango de edad trabajan 4.639 mujeres. Estas mismas mujeres que tienen entre 40, no lo cogió todo. Bueno, ya lo cambiamos. Entre 40 y 59 años están tomando datos o bueno, tenemos mujeres que están 2.460 mujeres entre este rango de edad y por último, entre 60 y 79 años, que sería el último dato, tendríamos 225. A diferencia de los hombres, que por ejemplo tenemos datos entre los 20 y los 39 años de 8.256 personas. O tenemos 8.256 hombres entre esa edad, que son casi el doble o un valor cercano comparado con las mujeres. Entonces, de pronto, hasta ahí tienen alguna pregunta, niñas. Ahora sí lo tomo. Entre 40 y 60. Y entre 60 y 80, ahí estaría bien. Perfecto.
Entonces ven que también podemos agrupar la información de tal forma en que la presentemos de manera más puntual o más determinada. De pronto hasta ahí tienen alguna duda, niñas, o está ahí vamos bien. Bueno, entonces pensaría que hasta allí no tendríamos ninguna pregunta, que iríamos bastante bien. Vamos a desarrollar otro ejemplo que también es muy sencillo. Queremos determinar, de acuerdo al tipo de ID de la persona, por el área de trabajo y su salario, tipo de ID de la persona por área de trabajo y salario. Estoy asumiendo en este caso que como están hablando del salario, quieren saber cuál es el total del salario para las personas con un tipo de ID diferente y por cada área de trabajo. Vamos a desarrollarlo, también va a ser muy sencillo. Y este último sí les va a quedar como de tarea, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la cantidad de empleados por año y por sucursal? Voy a tomar el ejercicio, voy a desarrollar el ejemplo con estas tres inicialmente. Y esta, digámoslo de alguna forma, les quedaría como de tarea para que la desarrollen en la casa. Pero no se preocupen, si de pronto tienen alguna pregunta, si no están seguras si les está dando bien, entonces lo podemos ver mañana o en el momento en el que lo hagan. Me muestran cómo les está quedando y lo corregimos si es el caso o si está bien, pues de una vez para que la suban. En este caso, entonces, cantidad de empleados por, no, perdón, tipo de ID, área y salario, listo. Mismo procedimiento, tomamos todos los datos de nuestra base de datos, control E, ya saben, insertamos una tabla dinámica, listo, muy bien, vean que ya lo hacemos un poco más rápido. Nos están preguntando por el tipo de ID, entonces lo seleccionamos. Nos están preguntando por el área de trabajo, está por aquí, y nos están pidiendo el salario, que está por acá. Aquí, por ejemplo, encontramos un primer problema inicialmente. Tenemos las personas que tienen cédula de ciudadanía, tenemos cédula de extranjería y tenemos otra vez una cédula de extranjería. Solamente que los datos están mal tomados o están mal agrupados. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la misma información, posiblemente, probablemente, solamente que después de la E aquí hay un punto, bueno, aquí hay un punto y aquí no. Pero estamos hablando del mismo dato, de la misma información. Entonces, esto nos empieza a cambiar los datos porque este dato y este dato es el mismo. Eso quiere decir que por alguna razón o circunstancia, el dato no está normalizado. Vamos a verificar en este caso por qué no está normalizado. El que tiene punto es más pequeño. Bueno, a todos les voy a poner punto. Entonces vamos a venir por acá. El tipo de ID lo voy a filtrar con el fin de que todos los datos me queden igualitos. Aquí está, sí, aquí está el problema. Vamos a tomar uno de esos datos, lo vamos a poner igual a los demás y lo vamos a arrastrar para todos. Listo. Ya tenemos, o en este momento solamente tenemos dos tipos de datos, que es lo que nosotros queríamos mostrar o presentar. Tienen cédula de ciudadanía o en este caso cédula de extranjería. Vamos a actualizar esta base o esta tabla. Vamos a darle clic en analizar y luego le damos clic en el botón actualizar. Vean que está aquí en esta parte.
casi en la mitad de la pantalla. Simplemente damos clic allí en actualizar. Y vean por favor que ya solamente estamos viendo dos tipos de datos. No es que los otros se hayan eliminado o borrado, simplemente se sumaron los dos en el mismo punto porque ambos, o en este caso hablábamos de del mismo grupo de personas con cédula de extranjería. Es que, digamos, estamos hablando de que esto es dinero, entonces ¿por qué no me aparece como si fuera dinero? También es muy sencillito de lograrlo. Podemos tomar cada uno de estos datos y en la pestaña inicio podríamos decirle que esto es dinero. Otra forma de hacerlo, otra forma de lograrlo es desplazarnos, por ejemplo, aquí donde dice suma del salario en los valores. Damos clic sobre esta pestaña o este botón y damos clic posteriormente en configuración de campo de valor. Damos clic en configuración de campo de valor y en esta pestaña le decimos que tenemos un formato de número diferente. Observen por favor que acá hay un botoncito que dice formato de número. Y aquí también le podemos decir que cada uno de esos datos es de tipo moneda o que estamos hablando de dinero para que lo cambie automáticamente para todos. No tenemos decimales. Moneda, no tenemos decimales y le damos clic en aceptar. Le damos nuevamente clic en aceptar y aquí estamos viendo el cambio que queríamos reflejar. Por ejemplo, todas las personas con cédula de ciudadanía, la suma total de los salarios de estas personas son de 55.970 millones. Para las personas con cédula de extranjería es de 147 millones. Si lo definimos más puntualmente, podríamos nosotros decir que el área de gerencia tiene un total de salarios de 7.927 millones, comparado con 19.850.000 que tienen las personas o las personas que están en gerencia con cédula de extranjería. Eso también podría implicar de cuántos empleados tenemos en una y en otra. Si yo quisiera reflejar esa información, lo que podría hacer, por ejemplo, es desarrollar lo siguiente. Podríamos nosotros tomar el área de trabajo nuevamente, si queremos hacer un análisis más a profundidad, y desplazarlo, por ejemplo, aquí a los valores. Pero es que nosotros ya estábamos usando el área de trabajo en las filas. No importa, recuerden que las podemos utilizar en filas o en columnas y también en valores. Pueden repetirse. Inclusive yo también podría tomar el área de trabajo y llevarla a los filtros. Y eso nos va a permitir trabajarlo en tres secciones diferentes. ¿Por qué lo hicimos así? Porque queremos en este caso saber cuántas personas trabajan en cada área de trabajo. Voy a volverlo a hacer. Esta área de trabajo la voy a volver a llevar aquí a los valores y la suelto con el fin de determinar o de saber cuántas personas están trabajando. Por eso nos dice cuántas por cada área de trabajo. Entonces, por ejemplo, con cédula de ciudadanía tenemos 20.903 personas. En el área de gerencia tenemos 2.982 y en el área de gerencia con cédula de extranjería tenemos 7 personas correspondientes a 19.850.000 de salarios. El área de ventas es sin duda la que más gana con 15.978 millones, considerando que también es la que más empleados tiene, 5.976. Y así de fácil nosotros generamos un análisis muy rápido o consolidamos mucha información de manera muy fácil y muy ágil. ¿Hasta ahí de pronto vamos bien, chicas, o hasta ahí alguna pregunta?
Bueno, señoritas, entonces continuemos con lo solicitado. Para el punto 3 nos dice realice los siguientes cambios a cada tabla dinámica. A la tabla de informes de salarios, que fue la primera que hicimos, cambie la ubicación del campo sucursal al cuadrante de las columnas. Ah, bueno, este cambio ya lo habíamos hecho, que fue el primer ejemplo que hicimos. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos una palabra, por ejemplo la sucursal, y la cambiamos para las columnas? Que era cuando estábamos viendo un resultado similar a este. Alejemos esto un poquito, ahora sí. Entonces, justamente o bueno, este punto busca cómo apreciar los diferentes tipos de vistas que aplicamos en una tabla dinámica, cuál nos permite a nosotros interpretar mejor y más rápido la información. Pero no solamente a nosotros, porque normalmente una tabla dinámica debemos socializarla, debemos presentarla con nuestro grupo de trabajo, con nuestro jefe, con las altas gerencias, para que ellos también puedan tomar ciertas decisiones sobre los datos que estamos reflejando. Entonces, la idea es que una tabla dinámica no solamente sea entendida por nosotros, sino que permita entenderlo a la mayor cantidad de personas posibles para que en total o esta nos permita determinar cuál es la información de manera más fácil y más rápida. Luego nos dicen, por ejemplo, aplique formato a la tabla y desactive los totales generales de la columna por la ficha diseño. Un segundito por acá. Disculpenme un momento, les muestro a qué hace referencia a ese punto. Voy a cerrar esto un momento. Cuando nosotros generamos una tabla dinámica, automáticamente o casi siempre se genera o se crea un total. ¿A qué está haciendo esa referencia ese total? Por ejemplo, ese total es la suma de los salarios de todas las sucursales o empresas que tenemos en Armenia. Aquí tenemos un dato, aquí tenemos un dato, la suma de estos dos da este resultado. Si nosotros lo vemos, también tenemos un total igualito en el costado izquierdo o en el costado derecho, perdón, en donde nos está mostrando un total. Este total corresponde, por ejemplo, a esta empresa Alci Autos. Tiene una sede en Bucaramanga, 2.351 millones. El total es de 2.351 millones. Si, por ejemplo, esta empresa tuviera una sede en otra ciudad, nos mostraría la suma de esos dos valores. Pero no veo ninguna que tenga dos. Entonces hace referencia a eso, a quitar uno de esos totales. Y en este caso nos están pidiendo quitar este valor que estamos viendo acá. Para ello, entonces nos vamos a ir a la ficha diseño, que es la que tenemos aquí arriba. De hecho, es la última, siempre y cuando estemos en la tabla dinámica. Y aquí, cuando dice totales generales, podemos nosotros desactivarlo o activarlo de cierta forma. Por ejemplo, si nosotros le decimos que solamente lo vamos a activar para las filas, observen por favor que debajo de este último dato ya no me sale esa línea azul que teníamos ahorita, mostrándome el total por cada una de las ciudades, que era el primer cambio que estábamos viendo reflejado. De Armenia ya no nos dice que es 2.200, bueno, y algo de millones. Porque nosotros justamente lo que hicimos fue quitar ese total. Recuerden por favor, en la ficha diseño encontramos la posibilidad de quitar o generar esos valores. En totales generales podemos activar o desactivar de acuerdo a lo que nosotros queramos ver. Bien, entonces ya resolvimos ese punto, ya lo calculamos, ya sabemos cómo trabajarlo. El siguiente punto que estamos viendo es a las tablas afiliado, es decir, a la segunda tabla dinámica que hicimos, arrastra el campo género dentro de los campos de la tabla hasta el cuadrante valores con el fin de calcular el número de afiliados por género. Fije de nuevo el título de la columna y aplique el estilo a la tabla.
Entonces aquí me están diciendo lo siguiente. Arrastre hasta el cuadrante de valores, el género. Pero sí creo que ya lo habíamos hecho. Discúlpenme un segundo. Ah, ya. Es este. A la tabla afiliados arrastra el campo género hasta el cuadrante valores con el fin de determinar cuántos empleados tenemos. Sino que ese cambio ya está hecho. Si nosotros verificamos acá, discúlpenme un segundo, el género ya se encuentra en estos valores. Observen por favor que nos están diciendo que tomemos el género y lo arrastremos a estos valores, con el fin de determinar justamente cuántas personas tenemos por cada género, que era el dato que habíamos tomado de forma inicial. Personas entre 20 y 49 años, que en este caso son mujeres, son en este caso 4.639. O hombres que están entre los 60 y los 79 años, son 664 hombres. Este punto ya lo habíamos resuelto principalmente con el fin de saber cuántos tenemos por cada uno de los géneros. A la tabla informes, área de trabajo, es decir, a la tercera que hicimos, cambie la configuración del campo para que su cálculo sea por promedio. Aplique formato de número moneda, agregue el campo género y ordene los campos para que los datos tengan una mejor lectura. Entonces, lo primero que nos están pidiendo es que ya no queremos sumar, sino promediar los datos. Lo siguiente que nos dicen es que le pongamos dinero para que se vea mejor. Y por último, que agreguemos el campo género para determinar cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos por cada área de trabajo. Entonces, vamos a quitar este área de trabajo de acá. Listo, que era la tabla inicial como la habíamos desarrollado. Y a partir de esta nos dicen que ya no queremos la suma de los salarios de todas estas personas, sino queremos un promedio. Entonces vamos a ubicarnos aquí en suma de salario, configuración de campo de valor, y aquí yo le voy a decir que ya no quiero sumar, sino que quiero promediar. Aceptamos. Y eso nos permitiría interpretar, por ejemplo, que para las personas de ventas con cédula de ciudadanía, su promedio de salario es de 2.673.778 pesos, mientras que el promedio para las personas en la misma área de trabajo con cédula de extranjería es de 3.020.000 pesos. Es algo que podemos interpretar de acuerdo a los datos que nos están presentando o que estamos observando en este momento. Pero adicional a ello, me dicen que quieren saber cuántas personas tenemos por género en cada una de estas áreas de trabajo. Entonces vamos a tomar el género y lo vamos a desplazar aquí, por ejemplo, a las filas para ver qué pasa. Entonces observen por favor que me muestra cuál es el promedio por mujeres y cuál es el promedio para hombres. En el área de compras, el promedio del salario que se paga es de 2.714.000. Para los hombres es de 2.695.000 pesos. Para el área de jurídica es un poco más equitativo. Para el área de servicio al cliente, aquí también podemos ver que las mujeres ganan un poquito más. Si cambiamos la forma en la cual presentamos esta información, podríamos nosotros decir o podríamos tomar esta casilla del género, moverla aquí a las columnas y vean que aquí de pronto la información sí se ve un poquito más clara o más eficiente, que son los mismos datos que estábamos viendo, solamente que en este caso estamos viendo las mujeres en una columna y los hombres en otra columna,
teniendo en cuenta que estos son de cédula de ciudadanía y estos son de cédula de extranjería. Lo que les decía hace algún rato, si la casilla está vacía, eso significa que no hay personas que cumplan con esa descripción. Por ejemplo, no hay personas femeninas que tengan cédula de extranjería y trabajen en el área de ventas. Eso significa este vacío. Podríamos entonces decir que el promedio, por ejemplo, de salarios de mujeres es de 2.670.000 y que en este caso, perdón, sí, el de los hombres es de 2.681.000. Si lo comparamos con la cédula de extranjería, la diferencia son de aproximadamente 1.000 pesos, más o menos 1.400 pesos. Y aquí es de 300 pesos, más o menos. Eso nos permitiría entonces interpretar la información y modificarla para conocer un poco más a detalle lo que estamos presentando. El punto 4, bueno, el inciso 4 del punto 3, que es a la tabla de número de empleados versus sucursal, cambia la posición de la fecha. Bueno, este no lo voy a poder desarrollar ahorita porque no tenemos la tabla dinámica que justamente les decía que tenían como de tarea. Es básicamente desarrollar este punto, este que estoy chuleando acá y este que estoy chuleando acá. Pero pues lo ideal es que también puedan construir todas estas tablas dinámicas que estamos haciendo en su casa, para que lo entiendan más fácil y también lo estén trabajando. Para el punto 4 nos dice, cambie la ubicación de la tabla dinámica informes área de trabajo y afiliados a donde se encuentra la tabla dinámica informes de salarios, de forma en que quede bien organizada y su información sea clara. Listo. Esa es bastante sencilla. Simplemente nos están pidiendo que todas las tablas dinámicas que hemos desarrollado queden en una misma hoja, de tal forma en que la información sea fácil de entender. Mover una tabla dinámica es bastante sencillo, es bastante fácil. Simplemente lo que hacemos es tomar toda la tabla dinámica. Observen por favor que toda me queda en color verde. Dando clic aquí en esta primera casilla. Y damos control más la tecla X para cortar. Control X cortar. Nos desplazamos hacia una hoja o hacia la primera hoja que hicimos. Y en una casilla que esté en blanco, en este caso, reduzcamos esto, por favor. Listo. Esto por acá, perfecto. En un lugar donde esté en blanco o esté vacío, simplemente damos control V para pegar. Y así de simple o así de sencillo modificamos la posición de la tabla dinámica inicial. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda que hicimos. Damos clic dentro de nuestra tabla dinámica o la seleccionamos toda. Con nuestro mouse damos control X. Nos devolvemos a la primera hoja y damos control V. Y listo. Perfecto. Voy a quitar estas dos casillas. Listo. Listo. Análisis de resultados del procedimiento 1. Los empleados extranjeros presentaron renuncia a la empresa, motivo por la cual debe eliminar los registros con tipo cédula de extranjería de la hoja base. Actualice los datos a cada tabla dinámica. Los valores han cambiado. Mueva las hojas que contienen informes a un nuevo libro. Guarde el archivo como informe empleado. Regrese al archivo anterior y guarde también este archivo. Entonces, para ello, vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Nos vamos a ir a la hoja a donde encontramos toda la base de datos.
Lo vamos a filtrar para las personas de cédula de extranjería. Y simplemente lo que vamos a hacer es eliminar todas estas filas que corresponden a estas personas. Recuerden, control shift derecha, control shift abajo para seleccionar solamente estos datos o seleccionarlos más rápido. Y sobre alguna de estas casillas damos clic derecho eliminar. Ay, perdón, le di clic normal. Un segundo, por favor. Clic derecho, discúlpenme, le di el clic que no era. Otra vez lo hice mal. No lo está tomando bien. Un segundito. Entonces acá. Listo, ahora sí. Damos clic derecho y le damos clic en eliminar fila. Nos pregunta que si estamos seguros de borrar todos estos campos. Le decimos que sí, aceptamos. Esperamos un momento. Y quitamos el filtro que habíamos aplicado hace algún momento con el fin de ver o visualizar solamente la información que estábamos viendo hace algún rato. De los casi 21.000 datos que teníamos de forma inicial, en este momento tenemos que tener menos. Tenemos 20.903 datos en este caso, teniendo en cuenta las personas que borramos previamente. Observen por favor que si nosotros vamos aquí al tipo de ID, ya no tenemos personas con cédula de extranjería. Y si nos desplazamos, en este caso, hacia la hoja, donde encontrábamos todas las tablas dinámicas, simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, visualizar aquí cuáles eran los datos que teníamos. Esto lo voy a copiar un momento para hacer el campo ahorita. Y vamos a darle clic derecho a actualizar, por ejemplo, voy a hacerlo acá. Voy a darle clic derecho a actualizar para que la información automáticamente se mueva para todas las tablas dinámicas. Recuerden que hace algún ratico lo hicimos desde este botón actualizar. En este caso, también lo podemos hacer dándole clic derecho a actualizar. Porque a veces no lo toma, ahora sí, actualizar. Listo. Entonces vean por favor que aquí es el campo más fácil donde se va a notar. Ya no aparecen personas con extranjería o con cédula de extranjería. Y los valores que teníamos de forma inicial también cambiaron un poquito. Teníamos 2.670, 2.670.000. Ahora tenemos 586 y antes teníamos 832. El promedio se modificó un poquito teniendo en cuenta que los datos también cambiaron. Vamos a arreglar esto acá para que nos quede bien. Vamos a cortar esta tabla que teníamos acá. Seguramente también tenemos menos empleados, teniendo en cuenta que borramos todas estas personas. Igual como lo habían dicho, voy a hacerlo un poquito más rápido, más fácil, teniendo en cuenta que todas están en algo que se denomina hoja 1. Voy a darle clic derecho, voy a decirle que lo voy a mover o copiar y que la hoja 1 la voy a llevar a un libro nuevo. Repito nuevamente, la hoja 1, voy a crear una copia hacia un libro nuevo y simplemente haríamos clic en aceptar. Observen por favor que en este libro 1, en este nuevo libro que acabamos de crear, están las tablas dinámicas que teníamos en el otro lugar.
Si las quieren cortar y pegar en un libro diferente de Excel, también les va a funcionar. Depende cómo lo quieran hacer, pero ambos nos van a dar el mismo resultado. Hasta ahí de pronto tenemos alguna pregunta, niños. ¿Alguna duda que tengan hasta allí? ¿Algo que no sea claro? Bueno, No, no, señora, hasta el momento bien. perfecto. Bueno, luego lo que nos están diciendo es lo siguiente. Cree un gráfico dinámico de tipo circular 3D utilizando los datos de los salarios, el promedio y el área de trabajo. Cree un gráfico en columnas 3D utilizando los datos salario por sucursal. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, la idea es trabajar o ejemplificar algunos gráficos dinámicos. Mover los gráficos entre hojas, tal y cual como lo hicimos ahorita. Y el procedimiento 3 se basa en desarrollar alguna función diferente. A partir de algo que se denomina sí error, buscar B y coincidir para trabajar algo bastante chévere que les va a servir bastante. Bueno, entonces vamos a hacer estos dos primeros ejemplos de los gráficos dinámicos. Ese tercero les quedaría de tarea y lo demás, bueno, ya lo hemos venido trabajando. Un gráfico por el promedio de los salarios y el área de trabajo, listo. Voy a cerrar esto no lo necesitamos ahorita. Entonces, a partir de lo siguiente, voy a borrar esto un momento para que nos quede más sencillo. A esto le voy a poner tablas dinámicas. Sobre esta hoja de los datos, entonces vamos a construir un gráfico dinámico. Control E, como lo hemos venido haciendo, para tomar toda la información. Vamos a insertar un gráfico dinámico. Un gráfico dinámico, acá están. Las mismas dos preguntas que estábamos resolviendo ahorita. ¿Desde qué datos vamos a generar ese gráfico dinámico y en qué lugar o en qué posición? Para este ejemplo lo vamos a hacer en una hoja nueva y le damos clic en aceptar. Y tal como lo estábamos haciendo ahorita, simplemente vamos a seleccionar los campos que nos estaban pidiendo. El área de trabajo y los salarios. Perfecto. Vamos a cambiarlo de acuerdo a lo que nos dijeron. Entonces la suma de los salarios, no estamos buscando una suma. Vamos a darle clic para generar una configuración de un campo de valor distinta, diciéndole que en este caso vamos a aplicar un promedio y que vamos a mostrar los datos, el formato de número, lo vamos a cambiar para que sea de tipo moneda, para que sea dinero. Damos clic en aceptar, damos clic en aceptar y hasta ahora tenemos ya el primer procedimiento o uno de los pasos que nos estaban diciendo. Tenemos un gráfico que representa el promedio de los salarios por cada una de las áreas de trabajo que tienen las diferentes empresas. Solamente que a nosotros nos estaban pidiendo un gráfico circular y no uno de barras. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a ir al diseño. Vamos a ir a diseño. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y vamos a decirle que queremos uno de tipo circular en 3D. Recuerden por favor cambiar tipo de gráfico en la pestaña diseño. Seleccionamos en este caso el que queremos ver. Es circular. El diseño sería 3D y le damos a aceptar. Y aquí empezamos a cambiar el diseño de tal forma en que se vea mucho más agradable para nosotros o para quien de pronto lo esté apreciando o viendo. Voy a ponerle, por ejemplo, este puede ser. No, este no me gusta.
Vamos a ponerle este no, este tampoco. Este me parece, o este me gustó, por ejemplo, un poco más. Me permite determinar cuál es el área por su nombre y me permite determinar cuál fue el porcentaje que estábamos buscando de acuerdo a ese total. Este me agrada un poco más. Los colores en este caso no aplican mucho, no se permiten cambiar de la misma forma en la que cambian otros. Normalmente el primero que trae es como el menos llamativo, por decirlo de alguna forma, por llamarlo de alguna manera. Pero de pronto ustedes pueden ver un diseño acá que les parezca mucho más atractivo o que les permita entender su información de manera más clara. Eso ya depende mucho de quién esté presentando y cómo lo esté presentando. Vamos a generar entonces nuestro segundo gráfico dinámico, que era el que nos estaban solicitando, de la misma forma, de la misma manera en la cual lo estábamos haciendo. Importante recordar aquí que cuando generamos un gráfico dinámico, automáticamente también se crea una tabla dinámica. Y aquí entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar un gráfico dinámico desde la pestaña insertar, gráfico dinámico. Solamente que esta vez lo voy a hacer un poquito diferente. Voy a decirle que ya existe una hoja en donde quiero insertar ese gráfico dinámico. Para ello entonces voy a darle clic en hoja de cálculo existente y en la ubicación voy a decirle que en la hoja 5, desde la celda A23, podemos insertar ese gráfico. No en una hoja nueva, sino en una hoja que ya existe, la cual se llama hoja 5 y va a empezar a generar esta tabla y este gráfico dinámico a partir de la cual nos están pidiendo generar lo siguiente. Salarios por sucursal, que es muy diferente, ¿verdad? Vamos a mostrar los salarios. Este es el primer gráfico dinámico que nosotros podríamos ver, o esta es la forma en la cual se podría presentar. Vamos a desarrollar, vamos a aplicar lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a cambiar esto para que nos quede en dinero, para que la información se vea mucho más organizada, mucho mejor. Listo, perfecto. Veanla acá, ya se ve un poco más clara. Ahora vamos a poner este gráfico un poco más grande para que se vea mejor. Listo, ya se ve un poco mejor, ya se ve un poco más claro. Aquí podríamos ponerle total, total salarios por sucursal. Listo, supremamente bien, súper bien. Voy a cambiarle un poquito el diseño para generarlo un poco más agradable, por lo menos a lo que a mí me gusta presentarlo, o en la forma en la cual me gustaría presentarlo, aplicando un diseño diferente. Voy a ponerle, por ejemplo, este diseño para que resalte un poco más, para que se diferencie un poco más con este primer gráfico. Y voy a aplicarle un diseño rápido para agregarle más información, al menos que a mí me gustaría presentar. Por ejemplo, el diseño 5 nos permite mostrar en cada una de estas casillas cuál es el dato final para cada ciudad. Por ejemplo, en Armenia el total de los salarios es de 2.200 millones.
por ejemplo. Nos devolvemos por acá, nos devolvemos por acá, aquí hice la lupa otra vez. Entonces, chicas, ¿hasta ahí qué les pareció? ¿Fácil, difícil, complicado? Fácil, profe. Sencillo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta que tengan antes de finalizar con esta parte de tablas dinámicas o hasta allí es claro? Bueno, entonces, si es claro por ahora, si hasta allí es claro, entonces vamos a finalizar con el último procedimiento o con el procedimiento 3 que desarrolla algunas de las funciones o cómo podemos combinar funciones para desarrollar nuestro trabajo mucho más fácil y mucho más eficientemente. Para ello nos piden que descarguemos un archivo que se llama reporte y en la hoja reporte final vamos a generar tres funciones. Ya les explico para qué. Ah, reporte, vamos a descargar este archivo. Karen, ¿conoces el buscar B? Sí, sí, señor. Muy bien, ¿para qué te sirve el buscar B? Para hallar datos exactos. Sí, muy bien. A partir de un dato principal, ¿cierto? Por ejemplo, la cédula te permite conocer el nombre de la persona. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, señor. Listo. Solamente que en este caso, si tú, por ejemplo, quisieras completar esta tabla, ¿cómo lo harías? ¿Generarías un buscar B para cada uno de los datos? ¿Para cada una de las columnas? ¿O cómo completarías tú esta tabla? Un buscar B para todos los datos. O sea, para los datos de cada persona, por decirlo así. Ok. La idea de lo que vamos a hacer a continuación, es que, por ejemplo, nos ubiquemos acá en esta primera posición de la primera persona que tendríamos con este número de cédula y nosotros lo podamos arrastrar hacia la derecha, generar ese controlador de relleno para completar todos los datos y luego hacia abajo. ¿Con el fin de qué? De que tú con una sola fórmula, con una sola función, puedas completar la tabla mediante un buscar B para todas las cédulas. Es decir, no tienes que hacer un buscar B para cada una de las columnas, ni tampoco para cada una de las personas. La idea es que hagamos un solo buscar B y ese buscar B nos sirva para todos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros conocemos la función buscar B. Muchos de nosotros la conocemos que nos permite completar información a través de un patrón o a partir de un dato inicial. Por ejemplo, yo a partir de la cédula podría conocer en una tabla que contenga el nombre de esta persona, que sería reporte de ventas, cuál es el nombre de esta persona. Entonces, por ejemplo, acá la voy a tomar.
diciéndole que en la columna número 2, ¿por qué la columna número 2? Porque en la columna número 2 se encuentra el nombre de esta persona. Verifiquemos acá. Recordemos que la cédula, en este caso es la primera columna, porque es la primera que estoy tomando. El nombre es la segunda, la fecha es la 3, la ciudad de origen, creo que dice allí es la 4, y la zona sería la 5. Si por ejemplo nosotros estamos buscando el nombre, lo que hacemos es digitar el número 2. ¿Por qué? Porque estamos correspondiendo a la casilla o a la columna que tiene los nombres. Si estuviéramos buscando esta ciudad, tendríamos que poner la casilla 1, 2, 3 y 4. Y decirle que la coincidencia debe ser exacta, es decir, que ese número de cédula tiene que ser idéntico a lo que estamos buscando, de lo contrario no lo va a poder encontrar o no lo va a poder traer a través de un cero o a través de la palabra falso. De las dos formas nos van a quedar bien hechas. Y este buscar B nos funcionaría de forma inicial para constatar, para poder traer todos los nombres de todas las personas que tenemos. Pero lo que yo quiero hacer es que ese buscar B no solamente me permita conocer cuál es el nombre de la persona, sino también cuál fue el producto que compró esta persona. Y si yo ya sé el nombre del producto, quiero conocer, quiero saber cuál fue el descuento que se le dio cuando hizo esa compra, cuál fue el valor total que pagó y por último, quiero saber cuál fue la forma en la que pagó. Pero no solamente lo quiero saber para la señora Marta Lucía, lo quiero saber también para la persona con esta cédula y con cada una de las cédulas que tenemos acá. Listo, bien. Eso es lo que vamos a aplicar en este momento. Ese es el cambio que queremos dar. Entonces vamos a desarrollar o vamos a aplicarlo, vamos a generarlo con una función que se llama coincidir. Coincidir. La función coincidir lo que hace es encontrar dos cosas que sean iguales. Por ello se llama coincidir. ¿Qué necesitamos nosotros que coincida o que sea igual? Por ejemplo, los títulos. Si nosotros verificamos, tenemos que los títulos son iguales. Nombre de cliente, nombre de producto, valor de descuento, valor total. Si nosotros venimos y verificamos aquí en el reporte de ventas, tenemos lo mismo. Nombre de cliente, por aquí en algún lugar tenemos cuál fue el nombre de producto, es decir, qué fue lo que compró. Tenemos en algún lugar cuál fue el descuento que se le dio, el valor de descuento. Tenemos el valor total y, por ejemplo, cuál fue la forma en la que pagó. Si nosotros logramos que esos títulos coincidan con los títulos que nosotros estamos buscando, vamos a poder desarrollar una sola función que nos permita calcular los datos para todos de forma automática. Listo. Entonces, nosotros, o bueno, de la forma en la que normalmente lo hacemos es seleccionando cuál es la columna que queremos buscar. Solamente que en este caso lo vamos a desarrollar diferente. Nosotros ya no vamos a contar la columna por sí sola. No vamos a contar uno, 2, 3, 4 como lo estábamos haciendo, sino que vamos a decirle que en vez de contar, yo quiero que las cosas coinciden de forma automáticamente, o de forma automática más bien. Mira, ¿qué quieres que coincida? Yo quiero que coincida este nombre, este título, porque eso es lo que estoy buscando. ¿En dónde quiero es que lo busque? ¿En dónde tengo que buscar ese valor coincidido? Mira, ese valor coincidido tienes que buscarlo en esta tabla que es donde tenemos toda la información. Desde acá. Desde acá. Esto es lo que llevamos acá.
Pero ojo, bueno, verifiquen por favor que solamente estamos tomando los nombres. En ningún momento tomamos toda la tabla como lo hicimos hace algún rato. No tomamos todos los datos. Aquí, por ejemplo, aéreo, local, Diego, Jorge, grabadora, aspiradora. No. En este caso, solamente tomamos los títulos porque esto es lo que necesitamos que coincida. ¿Y esos títulos dónde están? Entre B1 y R1, que son la fila o la casilla en donde estamos guardando los títulos. Todos están en la misma fila 1. Y vamos a decirle que la coincidencia tiene que ser igualita, tiene que ser idéntica de acuerdo a lo que hemos venido trabajando. Disculpen un segundo, lo saco de acá. Primero, para que lo podamos ver, aún no va a funcionar, pero hasta ahora ya tenemos cierta parte o cierto campo que nos va a permitir traer los datos. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Todos los datos que vamos a traer los vamos a basar, por ejemplo, en la cédula. Todos los datos tienen que basarse en la cédula. Como la cédula está siempre en la misma columna, cuando nosotros lo arrastremos hacia la derecha, ya no nos va a funcionar, porque ya no estamos buscando la cédula de la persona, estamos buscando el nombre de la persona. Y si lo arrastramos nuevamente, ya no vamos a buscar el nombre de la persona, sino que vamos a buscar el nombre del producto. Porque recordemos que cuando nosotros arrastramos las fórmulas, siempre avanzan una casilla a la vez. Si nosotros le decimos que la casilla no puede avanzar, el valor de la columna siempre debe quedarse quieto, ya es diferente. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí le estamos diciendo que nunca puede cambiar de la columna B. La columna B siempre debe ser la misma, nunca puede saltar ni a la C ni a la D, siempre debe quedarse en esa casilla, en la casilla B, porque allí es donde está la información que estamos buscando. Entonces hagamos ese primer cambio. Cuando nosotros arrastremos, observen por favor que ya no estamos cambiando al nombre de la persona ni tampoco a otro lugar. Siempre se está manteniendo, siempre se está quedando en el valor donde estamos almacenando la cédula. Ahora, que también es importante tener en cuenta que cuando nosotros arrastremos los títulos, también se van a empezar a desplazar. Y todos nuestros títulos están en la misma fila 5. Tal y cual como lo hemos visto ahorita, los títulos no pueden cambiar, la fórmula no puede bajar, siempre debe quedarse sobre los títulos. Y para ello vamos a decirle que la fila no puede cambiar, aplicándolo al símbolo de pesos antes de la fila. Recordemos que eso lo hacemos con el botón o con la tecla F4. Si tenemos un portátil, lo podemos hacer con función y F4 para generar ese símbolo automáticamente con el fin de que nos permita anclar los datos. Listo, ya llevamos parte de lo que queremos desarrollar, ya tenemos parte de lo que estamos haciendo. Ahora nos falta decirle lo mismo. Mira, tú tienes que anclar los títulos porque esta, todos los títulos se encuentran siempre en la misma posición. Recordemos que estamos buscando en todos los títulos, desde B1, que era la cédula, hasta R1, que es el último valor que corresponde a la forma de pago. Es como si tuviéramos una base de datos solamente de títulos y eso es lo que estamos buscando. Como nosotros estamos buscando en esa base de datos, los valores nunca pueden cambiar, siempre tienen que quedarse ahí quieticos. Vamos a ver qué sucede si lo arrastramos. Sabemos que entonces la señora Marta, o en este caso Marta, compró un computador. Ya no me tocó hacer un buscar B para determinar qué fue lo que compró Marta. Simplemente lo arrastré y automáticamente me permitió determinar que compró un computador. Si yo arrastro nuevamente, podríamos decir que Marta tuvo un valor de descuento de 600.000 pesos. Y si arrastramos nuevamente, podríamos nosotros determinar
que en este caso tuvo un valor de compra o el total de la compra fue de 5.400.000 pesos. Y si volvemos a arrastrar, entonces podríamos saber que Marta pagó en tarjeta de crédito de almacén. Pero ya no tuve que hacer un buscar B para cada una de las columnas y determinar cada uno de estos datos. Simplemente hice uno y este uno me permite determinar todos los datos de esta persona. Pero no solamente de esta persona, me va a permitir conocer los datos de esta persona y de todas las personas. Si a partir de este puntico verde yo vuelvo y arrastro, me faltó uno. Véanlo acá, eso me va a permitir conocer la información de cada una de estas personas. Podríamos saber que, por ejemplo, Judith o Germán compró una brilladora, le dieron 72.000 de descuento. En ese momento el valor de la compra fue de 1.128.000 y que pagó con su tarjeta de crédito. O aquí, Liliana compró un computador también, el cual le costó o le dieron un descuento de 1.200.000 porque este computador le costó 10.800.000 y pagó con la tarjeta de crédito del almacén. Pero aquí quiero que noten la importancia de que ya no tengo que hacer un buscar B para cada uno de los campos, para cada uno de los datos, sino que hago un buscar B y ese buscar B me permite ejecutarlo para todos los datos que estoy buscando y además para todas las personas, lo cual nos va a ahorrar bastante tiempo siempre y cuando analicemos e interpretemos la fórmula de manera correcta. Karen, de pronto hasta ahí tienes alguna pregunta, algo que no hayas visto muy claro. ¿Te pareció útil? ¿Te pareció difícil? ¿Fácil? Pues es como de práctica, profe. Yo creo que ya con la práctica le coge uno el manejo como debe ser. Sí, de acuerdo. ¿Pero te pareció útil o no mucho? Sí, sí, señor, claro. Sí, bastante. Listo, súper bien. Entonces, ese es el procedimiento o ese es el punto que al menos nos están pidiendo en el procedimiento número 3. El procedimiento 4 se enfoca o se desarrolla a partir de lo siguiente. Selecciona la hoja lista de empleados y ordena los datos por la columna cargo. Selecciona los nombres de los empleados cargo por cargo y defínele como nombre de rango el nombre del cargo seleccionado. Ah, ya me acordé para qué es este. Es de validación principalmente hablando. ¿Qué hora es? No, ya no alcanzamos a verlo. Listo. La idea de este punto que nos están desarrollando es determinar o generar una función que se denomina indirecto. La función indirecto lo que nos permite es desarrollar lo siguiente. Ejemplo, yo aquí tengo una casilla que se va a llamar países. O, por ejemplo, bueno, sí, países. Dentro de esos países nosotros tenemos una casilla que se llama Colombia. Dentro de Colombia, entonces nosotros podríamos ver que, por ejemplo, existe la región de Cundinamarca, existe la región de Antioquia, existe el Atlántico, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, lo podríamos ver por ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, en fin. ¿Sí? Pero no solamente nos permitiría a nosotros generar ese dato.
La idea es que se calcule solo siempre y cuando nosotros generamos la información. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos Argentina, entonces ya no ponemos Argentina, sino Colombia, y aquí tendríamos la posibilidad, por ejemplo, de ver Buenos Aires ¿qué otra ciudad? Mar de Plata, ese tipo de cosas. Entonces, la función indirecto nos permite determinar información a partir de un dato ya conocido. Entonces, o no sé, por ejemplo, si estamos hablando de razas de los perritos. Entonces, si son grandes, entonces en los perros grandes tenemos estas razas. O en productos, o bueno, dependiendo cómo sea esa proporción y siempre y cuando nosotros tengamos la información relacionada. Pero ese por tiempo, ahorita después de las 11 lo vemos. Ya vimos cómo se organizan los datos, ya vimos cómo se generan y allí nos faltaría cómo generar esta función indirecto para que nos funcione de esa manera. En el procedimiento 5 nos dicen selecciona la hoja resultados de evaluación y ordena los datos por la columna aspectos a evaluar. Selecciona las columnas funcionario y aspecto evaluado y cópialas en la posición de la columna P de la columna P. Quita los valores duplicados de las columnas P y Q. Valida las celdas K6 y K7. Opción permitir lista y en el rango fija los datos respectivos de las columnas P y Q. Utiliza la función si error, coincidir e índice para traer la nota respectiva del funcionario en este caso. Este es otro tipo de procedimiento. La idea es desarrollar un procedimiento único que nos permita comparar valores de manera más rápida. ¿Qué hora? No, entonces eso lo vemos ahorita después de que se termine la sesión, o más bien ahorita a las 11 que tenemos un poquito más de tiempo. La que quería mostrarles, que es un poquito más rápida, es simplemente la de quitar duplicados. Por ejemplo, si nosotros tomamos sobre el nombre de cliente, desde la ficha de datos le damos una opción que se denomina quitar duplicados, que es esta que de acá. Lo que hacemos es verificar que si existen dos personas con el mismo dato, simplemente les va a eliminar. Es solamente ese proceso. Seleccionamos la columna en la cual queremos quitar esos duplicados, nos vamos a la ficha datos y en la parte de los datos decimos que vamos a quitar esos duplicados mediante este botón que tenemos junto al texto en columnas. Le decimos que vamos a ampliar nuestra selección y le damos clic en quitar duplicados. Para ello, o por ejemplo, nos dice que se quitaron 362 valores y que en este caso estamos almacenando 86 que corresponden a valores únicos que no se están repitiendo. Ya cuando volvamos entonces a las 11 veríamos esta parte final de cómo hacer la función indirecto y repasaríamos entonces la guía número 4. Es esta, que la mayoría de la guía ya está hecha. Aquí lo que me gustaría explicarles es por qué está funcionando de esa manera y cómo podemos obtener este resultado. Esta guía se basa en el desarrollo de algo que se denomina una caja menor. ¿Cómo podemos desarrollar un archivo que permita desarrollar una caja menor en una empresa? Perdón. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta antes de finalizar, Karen, algo que quieras dejar como último. Si no, nos veríamos a las 11:30. A las 11, perdón, a las 11. Ah, bueno, profe. No, preguntas no, hasta el momento no. Listo, vale. Entonces nos vemos a las 11 con el fin de desarrollar la siguiente guía y este pedacito que nos hizo falta, ¿vale? Bueno, profe, sí, señor.
Bueno, sin embargo, me quedo conectado en este mismo enlace por si tienes alguna duda o pregunta que quieras hacer. Bueno, profe, gracias. Dale.